Perfecto. Venga, pues empezamos con la presentación. Bueno, muy buenos días a todos, queridos alumnos del CEP Antonio Gala y allegados, que cada vez sois más los que venís a nuestro centro y quizás conocéis el centro de adultos a través de estas charlas. Para los que no nos conozcáis, nos presentamos. Carlos Sáez, profesor de literatura, de lengua y literatura del centro, y además la cabeza pensante que tuvo la idea ya hace muchos años, ya podemos hablar así en plural, de comenzar con este ciclo de conferencias. Y yo soy Lidia Reyero, soy profesora de idiomas aquí en el centro. Como os decía en el recordatorio que mandé ayer al grupo de amigos de la cultura, chicos, llevamos ya 5 años quedando con vosotros una vez al mes, salvando julio y agosto, que no queréis venir nunca, pero que Carlos y yo estaríamos dispuestos a abrir el centro por vosotros, para darle voz, en la voz del mes. Al principio hablábamos de autoras, ya cada vez esto como que va creciendo un poquito más, pero ayer yo intentaba resumirlo diciendo que damos o intentamos dar voz a autoras, escritores y géneros quizás poco conocidos y peor valorados. Hemos hablado o hemos descubierto auténticas joyas entre escritoras muy poco conocidas, poesía escrita por mujeres, pero también géneros populares, un poco analizando la literatura que había detrás de las letras de tangos, de boleros. Y este año habíamos pensado que podíamos centrar todas nuestras charlas en los distintos aspectos que giran en torno a los llamados cuentos puntos suspensivos, porque los que estuvisteis en la primera charla del año ya sabéis que Carlos estuvo hablando en que el primer tropiezo, digamos, importante es saber cómo llamamos a este tipo de relatos cortos. Cuentos populares, cuentos de hadas, no siempre, cuentos infantiles, ya sabemos que no, cuentos de fantasía, a veces sí. Bueno, cuando hablamos de cuentos es verdad que una referencia que tenemos clarísima son los alemanes Jacobo y Guillermo, Jacob und Wilhelm, los hermanos Grimm, ¿verdad? Y de ahí que agradezco especialmente a mi clase de alemán al completo, que están hoy aquí porque después quieren leer ellos en alemán, ante todos vosotros, algún cuento de los Grimm. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar hoy, aunque ya hay gente que me ha dicho, a veces son difíciles, pero el cartel de esta vez es críptico totalmente. Yo no entiendo qué cartel ha hecho Carlos. Venimos porque nos tiramos de cabeza donde nos llame este señor, pero no sabemos muy bien a qué. Bueno, vamos a ver este Hemos sido engañados, que tiene que ver con los hermanos Grimm. Yo ya me callo y la estructura será como siempre. Carlos hará toda la introducción teórica, el cuerpo de la charla, y yo al final me reservaré unos pequeños minutos para leer un texto de los Grimm donde podáis ver de forma fehaciente todo lo que Carlos va a intentar hacernos llegar. Así que me callo y le doy la palabra al señor Carlos Sáez. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, feliz año, que ya no son fechas, pero con esto de hasta San Antón Pascuasón, pues ya está, vamos tirando. Muchas gracias por venir, ya os digo, sobre todo en un día tan bonito como el de hoy, preciosísimo, cálido, seco, una maravilla. Bien, bueno, pues el cartel sí tiene su telita esta vez, ¿de acuerdo? No sé si recordáis que en la primera charla hablábamos en plan broma un poco de los hermanos Grimm con sus catiuscas por el campo, hablando con los campesinos y no sé cuánto, y de ahí el título de la catiusca falsa. Porque una de las cosas que vamos a ver hoy es que ni catiuscas, ni campesinos, ni, bueno, cuentos sí, pero que quizás sea lo único, digamos, de toda la frase que hay. Luego veremos un poco cuál es la versión oficial. Y vamos a meternos en un tema que yo tenía muchas ganas de tratar, que es el de los fraudes literarios. ¿De acuerdo? Los fraudes literarios, voy a hablar solamente de un par de ellos, aparte del de los Grimm. Esto probablemente, que acabe de poner la palabra fraude y hermanos Grimm, a lo mejor a muchos se os han saltado todas las alarmas, ¿de acuerdo? Porque se supone que la recopilación de los hermanos Grimm es el modelo absoluto de cómo hay que recopilar la voz del pueblo y estas cosas. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Pero sí quería meterme en esto concretamente de los fraudes literarios,
Porque es un tema que normalmente nos pasa muy, muy desapercibido. Es decir, si hablamos de falsificaciones de obras artísticas, por ejemplo, sale un Picasso falso y hacemos todos, oh Dios mío, un Picasso falso. ¿De acuerdo? Cuando el Picasso falso realmente al único que le afecta es al que lo compró. Es decir, sin embargo, vamos a ver que los fraudes literarios, que son muchos más y en ocasiones han llegado a ser muy importantes de los que pensamos, ya digo, están ahí y es como una cosa que nos pasa desapercibida y que incluso muchas veces cuando se arreglan, pues no ha pasado nada. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un fraude. Bueno, pues ha sido un fraude. Acordaos de Ana Rosa Quintana. ¿De acuerdo? Eso no se puede considerar un fraude, simplemente un plagio. ¿De acuerdo? Es decir, pero fijaos, Ana Rosa Quintana dejó de escribir. Bueno, si es que lo había hecho alguna vez, ¿de acuerdo? Dejó de publicar libros, vamos a dejarlo así, y no pasó nada, y nos hemos olvidado todos de que cometió un plagio de estos brutales. Encima no se le ocurrió plagiar más que a Danielle Steele, ¿de acuerdo? Probablemente la escritora que más vende del mundo. Es decir, es como si hubiese empezado la novela en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿de acuerdo? Pero diciendo, ¿quién se va a dar cuenta? Ay, ¿quién se va a dar cuenta? Ahí está, ¿de acuerdo? ¿Y por qué aparecen estos fraudes literarios? ¿De acuerdo? Y sobre todo, ¿por qué perduran en el tiempo? Pues sobre todo perduran por ese respeto que le tenemos a la palabra escrita. Es decir, vamos a ver concretamente un caso que ha sido para mí el caso más devastador. Simplemente lo voy a mencionar, que es el caso de los protocolos de los sabios de Sion. ¿De acuerdo? Es decir, un libro bastante curioso que es la base del antisemitismo moderno. ¿De acuerdo? Es la base del antisemitismo moderno y es un fraude. Fue una cosa que se inventó un policía ruso allá por 1880. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese solamente lo voy a mencionar porque se me merecería una charla solo para él. ¿De acuerdo? ¿Por qué entran estos y sobre todo por qué se mantienen tanto en el tiempo? Pues por una razón básica, que es nuestro respeto por la palabra escrita. Es decir, cuando algo está escrito es cuidado. ¿De acuerdo? Es como la radio. ¿La radio qué es? Es la voz sin cuerpo. Entonces, cuando oímos la radio le damos mucha más credibilidad, por ejemplo, que a la televisión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es eso, es como si fuera una voz del más allá que nos está contando la cosa. Pues con la palabra escrita sucede lo mismo. Yo es que esto lo he visto escrito. Cuidado, ¿de acuerdo? Pues digamos que tenemos varios casos. Aquí en principio, vaya, ¿por dónde tenemos que empezar? Pues tendríamos que empezar, aparte de por el principio, lógicamente, por un poco cuál es la diferencia que existe entre la falsificación y el fraude, ¿de acuerdo? Me quito, ¿verdad, chicos? No hace falta. Si, no lo vais a leer. Si es que si, aparte, luego lo colgaré, cuando colgue el vídeo lo pondré también en la página, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que lo que le decía a Lidia, para mí un esquema es cualquier cosa de menos de 10 volúmenes, ¿de acuerdo? Es decir, yo estas cosas les llamo esquemas, pero bueno, es mi verborragia. Vale, pues ¿cuál es un poco la diferencia? Pues la primera, la falsificación se centra en obras, digamos, plásticas. Es decir, por ejemplo, escultura, pintura, etcétera, etcétera. Y es un problema entre particulares. Es un problema simplemente entre particulares. ¿Por qué? Porque ese Picasso, sea verdadero o sea falso, es único. Entonces va a afectar únicamente a esta persona. ¿Cuál es la intención que tienen? Económica. Es decir, yo introduzco un Picasso en el mercado, me llevo mi pasta y a correr. ¿Cuándo suelen trascender? Cuando esta falsificación entra en un museo. Entonces ya sí, ¿por qué? Porque es dinero de todos. Entonces decimos, y si supone que, hombre, antes de que entrase, uno que sabía la tuvo que mirar. ¿De acuerdo? Pero el problema de la falsificación, yo digo que incluso algunas siguen teniendo prestigio. ¿De acuerdo? Hay, por ejemplo, una copia de un Rafael que se considera que es incluso mejor que el Rafael. Pero bueno, estas cosas que pasan. ¿De acuerdo? Y ya digo, y las consecuencias que tienen, pues eso, son para el afectado que se ha quedado sin una pasta y encima con una cosa que a ver qué hace con ella. ¿De acuerdo? Vale. En cambio, el fraude es otro tema, ¿de acuerdo? El fraude afecta más a las obras literarias y musicales. ¿Por qué? Porque tiene una difusión mayor. No estamos hablando de un objeto único, como en un cuadro, como en una escultura, sino de un objeto, digamos, que se multiplica, ¿de acuerdo? Aquí las posibilidades de que se descubran son pequeñas, es decir, muy probablemente, y de hecho vais a ver luego un caso, nos han colado muchísimos fraudes. Probablemente nos los han colado y nos los siguen colando. Y de hecho muchas veces cuando se descubre el fraude hay una parte del público que aceptaba la obra que sigue negándose a que eso sea un fraude, ¿de acuerdo? El caso de los protocolos de los sabios de Sion, por ejemplo. Todavía en algunos programas, no voy a decir cuáles, pero se echan los domingos así a última hora,
no voy a decir el nombre tampoco del presentador, no lo voy a decir, de verdad, que luego sale por internet y puedo tener problemas legales. Se siguen mencionando de vez en cuando, ¿de acuerdo? Es decir, este tipo de obras, especialmente por los conspiranoicos, estos que llamamos. ¿De acuerdo? Es decir, las consecuencias, ¿cuál es la finalidad? Pues puede ser muy variada, desde el prestigio, por ejemplo, de un crítico que atribuye una determinada obra a un autor, o que es como si hubiese descubierto una obra por ahí, hasta el beneficio puramente económico, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los plagios, está clarísimo. Si yo hago un plagio para publicar una novela, lógicamente lo que busco es mi beneficio económico. Yo digo, el problema que tienen es las consecuencias que pueden llegar a tener. Las consecuencias que pueden llegar a tener pues pueden ser desde pasar desapercibidos hasta, por ejemplo, cambiar el paradigma investigador. Esto lo vamos a ver, es decir, la manera que tenemos de estudiar un determinado tema. Por ejemplo, ya os voy adelantando, lógicamente, que lo de los Grimm es un fraude, no muy gordo, pero fraude, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, los cuentos de los Grimm se consideran como la manera de estudiar el folclore, ¿de acuerdo? Es decir, que el paradigma se ha creado a partir de este, llamémosle así, la palabra es un poco dura, ¿de acuerdo? Ya lo veremos, fraude. O puede llegar incluso a justificar genocidios, los protocolos de los sabios de Sion, ¿de acuerdo? Por cierto, no los leáis, no va a ser que os convenzan. ¿De acuerdo? Los protocolos de los sabios de Sion, os comento, son las supuestas actas de una supuesta reunión que tuvo lugar entre supuestos líderes supuestamente judíos. ¿De acuerdo? Esa reunión, en ella, ¿qué decidían? Pues cómo gobernar el mundo. ¿De acuerdo? Es decir, cómo gobernar el mundo y cómo esclavizarnos a todos los que no fuéramos judíos. Esa obra, yo digo, es absolutamente falsa, pero sigue, digamos, estando ahí, sigue teniendo un cierto prestigio, entre comillas. ¿De acuerdo? Esta justificó, ya os digo, pues todo lo que es el antisemitismo, todos los pogromos que se producen en la última Rusia zarista, el genocidio nazi, es decir, una cosa absolutamente impresionante, y estamos hablando eso de un texto más falso que un billete de 32 euros. ¿De acuerdo? Es decir, o por ejemplo la donación de Constantino, otra cosa sobre la que podríamos hablar. ¿De acuerdo? Pero bueno, no me voy a meter ahí, que con la Iglesia hemos topado. ¿De acuerdo? Vale. Dentro de los fraudes literarios tendríamos básicamente tres tipos. ¿Qué manía le tengo con darle a esto cuando le tengo que dar a la flechita? Ahí está. Bueno, digamos que tenemos que distinguir entre plagio, falsa atribución y fraude. ¿De acuerdo? ¿El plagio qué es? El plagio es cuando nosotros cogemos una obra y saqueamos partes completas. ¿De acuerdo? Es decir, yo cojo una parte de una novela y la pongo casi literalmente en la mía. A lo mejor, hombre, si me pilla el Día Trabajador, pues cojo y cambio el nombre de los protagonistas, ¿de acuerdo? Esto se produce incluso dentro de los propios autores que plagian cosas de su obra. Por ejemplo, Pío Baroja. Pío Baroja lo hacía muy habitualmente, y en música pues tenemos el caso de Händel, ¿de acuerdo? Händel cogía la misma aria y, digamos, le ponía 3 letras distintas y las sacaba en 3 óperas diferentes, ¿de acuerdo? Lo de Händel es una cosa muy, muy curiosa. Pero bueno, yo digo, el plagio, si queréis, es lo más inocente, ¿de acuerdo? Esto es, por ejemplo, por lo que le pasó a Ana Rosa Quintana. ¿Qué es lo que le pasa a alguien a quien le pillan plagiando? Bueno, si es en el ámbito académico puede tener problemas gordos, ¿eh? Sí. Puede tener problemas muy gordos. Pero en el ámbito creativo, digamos, en la literatura, pues normalmente pues a lo mejor te castigan sin cenar y poco más. Eso sí, tu prestigio queda absolutamente por los suelos, ¿de acuerdo? Eso sí, si tu obra ha tenido éxito, puedes tener que pagar una cantidad importante, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo simplemente con lo de Ana Rosa Quintana y el tema del plagio. Ahí tenéis. A veces se le llama también imitación, y ya algo que más me gusta es homenaje, ¿de acuerdo? Homenaje, por ejemplo, es lo que hizo Gus Van Sant con Psicosis, haciéndola en color, copiándola plano por plano. ¿De acuerdo? Pero bueno, por lo menos él lo reconoció, ¿de acuerdo? Él lo reconoció que era una refilmación, por así decirlo, de Psicosis, que también puede haber cogido una película menos conocida, pero bueno, en fin. Ya digo, luego estaría la falsa o errónea atribución, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el 90% de los casos en que hacemos una falsa atribución suele ser por error. Suele ser porque nos emocionamos, digo, ¡ay, que tengo aquí un Góngora perdido! ¿De acuerdo? Es decir, y resulta que no es de Góngora. Es decir, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues hombre, que normalmente te da una palmadita en la espalda y dice, no pasa nada, hombre, no pasa nada, ¿de acuerdo? Es decir, pero muchas veces sí que es eso, por decir, cuidado,
fijaos que yo he descubierto esto. Y en otras ocasiones las intenciones ya son mucho más ocultas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un poema por internet que se titula Si pudiera volver a vivir, ¿de acuerdo? Probablemente lo habréis oído. Teóricamente es el último que escribió Borges, o el último que escribió García Márquez, o el último que escribió Neruda, o el último que escribió Ángel González. Yo lo he visto atribuido a estos 4, ¿de acuerdo? Bueno, no es de ninguno de los 4, que lo sepáis, ¿de acuerdo? ¿Por qué se les atribuye? Pues bueno, porque yo considero que es un poema que me ha quedado bonito, pero si pongo Carlos Sáez, hay que lo va a leer. Pero si pongo García Márquez, ya, cuidado, ¿de acuerdo? Y aquí un mea culpa que además me lo descubrieron por internet, ¿de acuerdo? Está el vídeo colgado en YouTube, y cuando dimos la charla de Gabriela Mistral, yo uno de los poemas que puse fue Besos. ¿Es famosísimo ese poema? Besos, de Gabriela Mistral, es apócrifo. ¿Qué dices? No es de Gabriela Pero Mistral. si es el más famoso de Gabriela Ya, Mistral. ya, pues no es de ella. ¿De acuerdo? Pues la cuestión, ¿qué fue lo que sucedió? Que en esa obra, pues la idea había sido de Lidia. Yo, Gabriela Mistral, no es precisamente una de mis escritoras favoritas, ni mucho menos, y digamos que me relajé a la hora, digamos, de buscar la información y demás, ¿no? Y bueno, pues yo puse el poema de Besos, ¿por qué? Porque es el más conocido de Gabriela Mistral. ¿De acuerdo? Pues resulta que en un comentario que me ponen a uno de los vídeos de las charlas, de la charla de Gabriela Mistral, y uno que se ve que sabe por dónde anda, me ponía que es un apócrifo. Y efectivamente es un apócrifo. Luego lo he mirado y es un apócrifo. No le he contestado por internet porque si contestas por internet te arriesgas a todo. ¿De acuerdo? Te arriesgas a todo. Entonces nada, pero desde aquí le agradezco al ciudadano o ciudadana que me sacó de este error y prometo que intentar que no vuelva a pasar. ¿De acuerdo? Pero eso, fijaos que a mí me lo han colado. ¿De acuerdo? A ver, que yo tampoco soy aquí un experto del copón, pero me la han colado y mira, pues mira, el hacer un mea culpa no viene mal. ¿De acuerdo? Y luego estaríamos ya con el fraude ya como tal, ¿de acuerdo? Que es, digamos, cuando ya vamos a hacer mal. Ya vamos a hacer mal. ¿Por qué? Pues por consideraciones ideológicas, consideraciones económicas. Por ejemplo, tened en cuenta la gran época, digamos, donde surgen, es cuando empiezan a surgir los nacionalismos europeos en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Es decir, de hecho, los 3 que vamos a ver aquí, aparte del de los hermanos Grimm, digamos, los 3 empiezan en 1750. ¿De acuerdo? Son todos en el siglo XVIII. Yo digo, ¿por qué? Porque es la época en la que surgen los nacionalismos. ¿Qué había que hacer en los nacionalismos? Buscar la voz del pueblo. Entonces, si no teníamos documentos de esa voz del pueblo, pues nos los inventábamos. ¿De acuerdo? Es decir, y aquí aparecieron muchísimas cosas, es decir, poemas épicos, de todo, que luego se demostró que de épicos no tenían nada. ¿De acuerdo? Pero bueno, que aquí yo digo que puede que no pase nada con muchos de ellos, es decir, por ejemplo, con los diarios de Hitler, ¿de acuerdo? En los años 80, una revista alemana, creo que fue Stern, si no me equivoco, anunció la publicación de los diarios de Hitler que se habían encontrado. Y de hecho, un historiador de la talla de Hugh Trevor Roper dijo, sí señor, en principio parecen los diarios de Hitler. Luego, cuando vio la dimensión de las cosas, volvió a revisar y dijo, oiga, que me parece que no. Pero estuvo a punto de hundir su reputación Hugh Trevor Roper por haber apoyado, yo digo, estos diarios de Hitler. Al final no se publicaron, ¿de acuerdo? Al final no se publicaron, se demostró que era un fraude. Yo digo, no llegó a nada, pues como no llegó a nada tampoco la autobiografía teórica de Howard Hughes en su momento. Yo digo, ha habido un montón de ellos que no han llegado a nada. Pero en otros, yo digo, por ejemplo, han generado, como los Kinderunhausmärchen de los hermanos Grimm, todo un paradigma investigador. En otros casos, han generado la aparición de un género literario, como es la poesía oceánica. Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? O lo que os decía, es decir, ese terror que son los protocolos de los sabios de Sion que han justificado genocidios directamente, ¿de acuerdo? Es decir, es bastante más peligroso de lo que parece, pero bueno, el problema que hay aquí es eso, sobre todo, digamos, los cerriles, es decir, los que se niegan a aceptar que eso ha sido un fraude, que es lo que nos pasa con los hermanos Grimm. Y hay un caso especial, que es este de lo que llamamos el fake lore, ¿de acuerdo? O falso lore, ¿de acuerdo? Fake lore es un juego de palabras con la palabra fake, falso, y folklore, es decir, tradiciones populares, lo que llamamos nosotros el folclore.
¿De acuerdo? ¿A qué se refiere esto del fake lore? Esto fue un señor que se llama James Dawson, en el 76, que descubrió que unos cuantos cuentos que andaban por Estados Unidos, algunos de ellos muy famosos, muy conocidos, no podían ser anteriores a los años 20 o 30, ¿de acuerdo? Y acuñó esta palabra fake lore para, digamos, todas esas manifestaciones que pasan por folclóricas, por populares, pero que no lo son. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que vivimos en un mundo en el que hay mucha creación de la tradición, ¿de acuerdo? Es decir, esto lo decía Eric Hobson, es decir, la invención de la tradición. Si una cosa no es tradicional, nos la inventamos, ¿de acuerdo? Pensad en las uvas de Nochevieja. Llevamos 100 y poco años comiendo uvas. Sin embargo, nos pensamos que ya nuestros requete tatarabuelos o vemos a Alfonso X ahí con las uvas, ¿no? Es decir, nos lo imaginamos. ¿De acuerdo? Pues llevan 100 y pico años. Pero lo curioso es que a esta tradición hemos ido añadiéndole que si hay que llevar ropa interior de color rojo, que si echar el anillo dentro de la copa, ya dentro de poco ya no sé lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Yo ya no sé lo que va a pasar. Espero que no se encuentre ninguna tradición de algún pueblo que en Nochevieja sacrifique un macho cabrío. ¿De acuerdo? Porque ya estoy viendo que todos en casa el día de Nochevieja con un macho cabrío degollándolo. ¿De acuerdo? Pero además como que tenemos, Carlos, yo creo la tendencia de identificar como que son otros los que se inventan tradiciones. Las tuyas no, las tuyas son de toda la vida. Pero yo me acuerdo cuando empezó hace ya, que ya está superado, gracias a Dios, este debate, pero esto del euskera y el catalán, que ahora dicen que tenían literatura propia desde no sé cuánto tiempo y que ahora dicen que son idiomas y no son dialectos. Y ya os digo que ya hace muchas décadas que esto se ha superado. Pero yo me acuerdo que al principio era, ¿qué conocimiento tienes tú de la base folclórica del castellano como para atreverte a decir, lo mío sí? Pero hombre, lo del euskera y lo del gallego y lo del catalán y lo del portugués, vete tú a saber si se han inventado que había uno que escribía. Y digo, qué fácil es poner en tela de juicio cuál es la tradición, el folclore, la antigüedad, la raigambre de los otros, mientras que la tuya está bendecida, ¿eh? Sí, ahí está. Por ejemplo, sabemos que gran parte del folclore, que llamamos folclore castellano, folclore manchego, folclore de Castilla y León, etcétera, es la versión que hicieron en su momento los coros y danzas. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, que tienen escasamente 70 años. Sí, ¿De acuerdo? Es decir, muchas versiones que hoy en día damos como versiones folclóricas de jotas o cosas de este tipo, resulta que no son tan antiguas, ¿eh? Ni mucho menos. Pero bueno, no vamos a meter ahí el dedo, ¿de acuerdo? No vamos a meter ahí el dedo. Bueno, pues yo digo, ¿a qué aplicó, digamos, este término fake lore Dawson? Pues sobre todo a los cuentos de Paul Bunyan. Esto lo habréis visto probablemente en alguna película o dibujos animados. Un señor muy tocho que va con un hacha y con un buey, ese es Paul Bunyan, ¿de acuerdo? Es decir, y Pecosville, un vaquero teóricamente, y se suponía que eran cuentos tradicionales del lejano oeste, para nada, ¿de acuerdo? Es decir, ahí incluso os pongo hasta los títulos. Y luego muy bonitos son las historias de Joe Magarak. Lo de Joe Magarak he aprendido a decir la palabra, ¿de acuerdo? Magarak. Pues esto teóricamente era un señor que doblaba raíles con sus propias manos y no sé cuánto. Esto aparece en la zona digamos, la zona siderúrgica de Estados Unidos, Chicago, etcétera, ¿no? Esto es muy gracioso, porque teóricamente eran unos trabajadores serbocroatas que empezaron a contar la historia de Magarak. Y entonces el tipo que lo recopiló, este tal Owen Francis, que lo recopiló, pues digamos que se enteró de que la palabra Magarak era como una especie de alabanza, es decir, el tío grande, ¿no? El más grande de todos. Bueno, Magarak significa tonto del culo. En serbocroata. ¿De acuerdo? Significa tonto del culo, que fue la que, digamos, le metieron ahí doblada. Esto es una cosa que yo me he dado cuenta un poco estudiando el tema este de los cuentos, que es la ingenuidad del folclorista, ¿de acuerdo? Pero esto ya hablaremos sobre ello, la ingenuidad del folclorista, que es como la ingenuidad del antropólogo, ¿de acuerdo? Que muchas veces, madre mía, pasan algunas cosas por reales que de reales tienen muy poco. Pues esto del fake lore, ya os digo, lo meto aquí, ¿por qué? Porque es un poco por donde se mueve lo que vamos a hablar. Bueno, aquí os meto 3 casos, digamos, que han sido más o menos importantes. Este primero es quizá el que menos trascendencia tuvo, ¿de acuerdo? Un señor en 1796, ¿de acuerdo? Se estrena en Londres, ahí os pongo además todos los datos, una obra teóricamente perdida de William Shakespeare, Vortiger y Rowena, ¿de acuerdo? De ambiente artúrico y cosas de este tipo.
Los derechos los compró Sheridan, ¿de acuerdo? Que es uno de los grandes autores de la época. Y el actor es Kimball, ¿de acuerdo? O sea, John Philip Campbell, perdón. Es decir, que era el superactor de la época, ¿de acuerdo? Es como si dijésemos pues, que hoy en día la hizo en teatro Antonio Banderas, ¿de acuerdo? Y que el que compró los derechos fue pues Eduardo Mendoza, es decir, estamos hablando de unos nombres brutales. Costaron 300 libras en la época, ¿de acuerdo? Es decir, 300, ponerlo en euros, imaginaos 300 euros de 1790, ¿de acuerdo? De hace 200 y pico años, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Bueno, pues la cuestión es que se representó y el público dijo, esto de Shakespeare, una mierda. ¿De acuerdo? Porque efectivamente no era de Shakespeare, ¿de acuerdo? Era de un señor que se llamaba William Henry Ireland, ahí lo tenéis, y de su padre Samuel, ¿de acuerdo? Es decir, esto, la familia que defrauda unida, pues permanece unida, ¿de acuerdo? Es decir, y digamos que William Henry Ireland se había aprovechado durante varios años de la inexistencia de manuscritos de Shakespeare. Y entonces, oye, qué casualidad que él los encontraba. Pero bueno, encontraba un trozo de un acto, encontraba una carta, encontraba cositas así, ¿no? Es decir, digamos, no demasiado tal, pero un día, yo digo, encontró una obra completa, ¿de acuerdo? Él en las memorias lo reconoce, incluso aguantándose la risa, ¿de acuerdo? Lo reconoce en sus memorias, que digamos que sí, que la obra era suya y demás. ¿Por qué aparece esta obra? Pues porque es el momento de la recuperación de Shakespeare, ¿de acuerdo? Es decir, Shakespeare, tened en cuenta que queda casi 200 años metido en un cajón y a finales del siglo XVIII y en Inglaterra y sobre todo en Alemania, lo que fue el Sturm und Drang, empiezan a recuperar a Shakespeare. Entonces, ¿qué pasaba? Que Shakespeare comercialmente era un bombazo. Tú ponías una obra de Shakespeare y llenabas el teatro. Entonces, ¿qué pasaba? Que William Henry Ireland lo que quiso fue aprovechar precisamente ese auge para hacer caja a él, ¿de acuerdo? Esto no tiene la menor importancia, esto si queréis es casi una cachondada, ¿de acuerdo? Es un bueno, William Henry Ireland que dice, me voy a reír de esta gente. No llegó a reírse, ya os digo, se estrenó un día y luego hasta 2008 no se volvió a poner en escena la obra, ¿de acuerdo? Hay ediciones, eso sí. Hay ediciones de Vortiger y Rowena con el nombre de Ireland, ya os digo, pero yo digo, es una cosa bastante llamativa. Vale, este ya es más gordo, el de James Macpherson y Ossian, ¿de acuerdo? Esto de Ossian es bastante curioso. Por cierto, ahí hay un fallo que digo que es del siglo VIII, no, es del siglo III, ¿de acuerdo? Bueno, pues la cuestión es que en 1760 un señor que se llamaba John Macpherson, un crítico, yo digo que además había escrito algo de poesía en escocés y cosas de este tipo, me empieza a publicar pues algunas recopilaciones de poesía antigua gaélica, ¿de acuerdo? Tanto irlandesa como de Gales como escocesa, en la cual aparece un autor que se llamaba Ossian. El ciclo de Ossian, si se estudia en filología. Claro, se estudia en filología, sobre todo en inglesa, claro. Es decir, Ossian, ¿de acuerdo? Con doble S, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con Ocean Eleven. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya sabéis que tengo que decir la tontería, ya la he dicho, a partir de ahora seguimos en serio. Bueno, pues yo digo, pues digamos que este autor, entre lo que era la crítica en el momento, fue decir, oye, el Ossian este, qué bueno es, bueno, una cosa tremenda. Y en 1765 el tío publica incluso las obras de Ossian, ¿de acuerdo? En el cual hay un poema que se llama Fingal, ¿de acuerdo? Que se considera uno de los grandes poemas de la digamos, antigua poesía británica y sobre todo, digamos, uno de los grandes monumentos de la poesía gaélica. Esto cuando Goethe, ¿de acuerdo? Cuando Goethe lo lee, casi le da un pampurrio, llega el tío incluso a poner a Ossian por encima de Homero, casi nada, ¿de acuerdo? Casi nada, ¿de acuerdo? Y gente como Walter Scott lo va a flipar. Walter Scott, tened en cuenta, el autor de Ivanhoe, estas novelas, que en su momento Walter Scott era, pues yo qué sé, el Ken Follett de la época, ¿de acuerdo? O sea, el tío vendía que lo podéis flipar. Es decir, y en todos sus poemas, en todas sus novelas, él introducía poemas al estilo de Ossian, ¿de acuerdo? Pero va a influir en Lord Byron, va a influir en Shelley, aquí en España va a influir en Espronceda. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que Espronceda va a estar en Inglaterra un tiempo, exiliado, y va a conocer ahí esta poesía que se ha llamado ossiánica. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Pues que de repente hubo ciertos críticos que empezaron a sospechar y decir, joder, ¿cuánto encuentra Macpherson y los demás que poco encontramos? Pasa un poco como con Ireland, ¿no?
Es decir, y ya empieza a sospechar y él, no, sí, que yo tengo mis manuscritos, tengo mis manuscritos, ahora estamos esperando a que los saque. ¿De acuerdo? No enseñó ninguno. Acabó yéndose a Francia sin enseñar los manuscritos y entonces, claro, pues digamos que ante esta ocultación de los manuscritos, que yo no digo que no estuvieran, yo digo, pues resulta que se empezó a decir, pues igual Macpherson, resulta que los escribió él. Pero claro, Macpherson era muy mal poeta. Entonces, ¿cómo podía ser tan mal poeta y a la vez escribir las cosas de Ossian? Es decir, que ahí, digamos que quedó una especie de agujero de qué ha pasado con Ossian, ¿de acuerdo? No lo sabemos muy bien. Parece ser que sí, efectivamente, Macpherson, sí que se puso las catiuscas, ¿de acuerdo? Y recogió fuentes y demás. De hecho, por ejemplo, gente que conocía la poesía gaélica sí decía que eso sonaba a gaélico, cosa que, por ejemplo, vamos a ver que con los cuentos de los Grimm no suenan tanto, yo digo, pero digamos que ¿qué pasó? Que no se podía quitar a Ossian, porque Ossian había influido sobre un montón de autores importantísimos. Así que se sigue hablando hoy en día de la poesía ossiánica, ¿de acuerdo? Cuando sabemos que probablemente Ossian sea un invento de Macpherson, ¿de acuerdo? Es decir, pero seguimos hablando de ella y seguimos explicando la poesía romántica, lo que decía Lidia, sobre el ciclo de Ossian. ¿De acuerdo? Es decir, como algo que va a influir tremendamente en otros autores. ¿Por qué surge este fraude? Pues surge por los nacionalismos, ¿de acuerdo? Es la época en la que está surgiendo el nacionalismo escocés, el nacionalismo irlandés, podríamos hablar en general de un nacionalismo gaélico, ¿de acuerdo? Es decir, y entonces se trataba de decir, no, fijaos, nosotros tenemos una literatura anterior a la inglesa, por lo tanto, en precedencia mucho más importante que la literatura en inglés o la literatura anglosajona, mejor. ¿De acuerdo? La literatura anglosajona. Ponerlo en el siglo III suponía acercarlo mucho a Homero. Es decir, que suponía poner la antigüedad de la poesía gaélica, pues casi eso, en el mundo de los sueños. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasó? Pues que en Irlanda se enfadaron mucho. ¿De acuerdo? En Irlanda se enfadaron mucho, porque teóricamente Ossian era irlandés, y ya os digo, y se enfadaron mucho. Se enfadaron mucho. De hecho, yo me fijé este verano que estuvimos por ahí que no encontráis un libro de Ossian, ni de Macpherson, ni de coña en las librerías. Estoy buscando otros libros, pero me dio por buscar por curiosidad científica. Además coincidió que el libro en el que voy a basar la charla lo leí, concretamente estando ahí. Y dice, me cago en la leche, qué curioso, ¿no? El que se supone que es el superpoeta irlandés, aquí en Irlanda no lo quieren. Por algo será. ¿De acuerdo? Bueno, y el tercero es... Para los que sabéis alemán, esto lo podéis traducir perfectamente, des Nabenwunderhorn, ¿de acuerdo? Es decir, algo así como el cuerno mágico o la trompeta mágica del niño o de los niños, ¿de acuerdo? El título tiene tela, ¿de acuerdo? Es decir, ahí lo que me encanta es la sonoridad. Des Nabenwunderhorn, dice, joder. Parece que estamos hablando, yo qué sé, un tratado de mecánica hidráulica o algo, no sé. No, es que no. Que luego no os apuntáis alemán, chicos. Y a finales de enero a lo mejor quedan plazas libres. Oíd, ¿cómo es esto? Des Knabenwunderhorn. Mucho más bonito que Des Knabenwunder con esa voz. Pi, 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 pi. Apuntaos alemán. Que me hace muy mala propaganda de la Yo que no voy a las clases de alemán con ella, por eso lo pronuncio mal. Claro, lo mío tiene una explicación, pronunciarlo mal, no voy a su clase. Vete, encima te hago propaganda. Bueno, pues yo digo, ¿qué pasó? Porque entre 1805 y 1808, pues hay dos autores que van a ser Achim von Arnim, espero haberlo pronunciado medianamente bien, y Clemens Brentano, ¿de acuerdo? Es decir, que van a publicar este libro de Nabenwunderhorn, que era teóricamente una recopilación de poesía popular alemana recogida por los campos con las catiuscas. ¿De acuerdo? Volvemos a las catiuscas. Y digamos que recogía esa poesía popular que estaba abocada a desaparecer, que estaba en peligro absoluto. ¿Y qué pasó con el libro? Porque fue un éxito brutal. Brutal. ¿Por qué? Estamos en la época en la que empieza a surgir el nacionalismo alemán. Alemania está siendo invadida por Napoleón, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos, todas estas fuerzas nacionalistas empiezan a subir de una manera brutal. Goethe, otra vez, dice, oh Dios mío, lo que hemos encontrado aquí, ¿de acuerdo? La ingenuidad, en este caso de Goethe,
¿De acuerdo? ¡Uy, lo que hemos encontrado! ¡Uy, lo que hemos encontrado! ¿De acuerdo? Y coge y poema por poema va analizándolos, digamos, desentrañando eso que llamamos el sabor popular, el aroma popular, etcétera, 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 que hoy en día seguimos utilizando. Seguimos utilizándolo, ¿de acuerdo? Es decir, los estudios de Goethe sobre lo popular hoy en día siguen siendo la base. ¿Qué pasaba? Pues que Der Name Wunderhorn era más falso que un billete de 32. ¿De acuerdo? Es decir, había algunas cosas populares, pero que, sobre todo von Arnim, las habían ido convirtiendo en poemas mucho más elaborados. La mayor parte eran invenciones de Brentano y de Arnim, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, por ejemplo, hay un poema que se titula La predicación de San Antonio de Padua a los peces. ¿De acuerdo? Dice, me cago en la leche. ¿A alguien en un pueblo se le va a ocurrir hacer un poema de estas características? ¿De acuerdo? Nos encontramos, por ejemplo, con unas sintaxis tremendamente elaborada, das ist der Allerliebe ein, no sé qué, y de esto poesía popular, leches, ¿de acuerdo? Es decir, pensad que, por ejemplo, en este verso utiliza una palabra, Hersallerliebe, o Hersallerliebste, escrito, es decir, que significa algo así, el que te ama con todo el corazón. Digo, joder, mucha elaboración de palabra es esa. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente se empezaron a ver ahí cosas como que igual aquí Brentano y Arnim nos la estaban metiendo doblada. Y sí, se descubrió que efectivamente ellos lo habían hecho de todo. De hecho, hasta Brentano lo dice, sí, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Que me dice, sí señor, lo elaboramos porque era muy feo, ¿cómo estaba? ¿De acuerdo? Y se queda tan oreado. ¿Sabe lo que ha pasado? Nada. Es decir, Der Name Wunderhorn se sigue considerando una maravilla de la poesía popular alemana, los estudios de Goethe sobre lo popular se siguen considerando la base de los estudios de lo popular, ¿de acuerdo? Es decir, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, estamos ante otro fraude, ¿de acuerdo? Este fraude, vaya, otra vez, qué manía. Este fraude, ¿por qué es importante? Pues entre otras cosas por este dato curioso que os pongo aquí, ¿de acuerdo? Los Kinder und Hausmärchen de los hermanos Grimm, los cuentos de niños y del hogar, resulta que están dedicados a Bettina von Arnim, la mujer de Asim von Arnim. ¿Por qué se lo dedica? Porque fueron Asim von Arnim y Clemens Brentano los que animaron a los hermanos Grimm a hacer una recopilación de cuentos. Y de hecho, el único manuscrito que nosotros tenemos de la primera edición de los Kinder und Hausmärchen es la versión que le enviaron a Clemens Brentano, que es a partir de la que ha salido toda la caca. ¿De acuerdo? Es decir, es una cosa, yo digo, muy curiosa. Pero ¿de dónde surge, digamos, esta arqueología que da lugar al Der Name Wunderhorn y que va a dar lugar a los cuentos de niños y del hogar? Pues surge concretamente de ese nacionalismo alemán. ¿De acuerdo? Es decir, Francia en este momento, Alemania está invadida por Francia, ¿de acuerdo? Y aparece un señor que se llama Fichte, ¿de acuerdo? Es decir, que publica los discursos a la nación alemana, ¿de acuerdo? Lo pongo en castellano porque en alemán no tengo ni puñetera idea cómo se llaman, ¿de acuerdo? Y me da igual, y no lo digas, que me da envidia, ¿de acuerdo? Y de sana nada, eso de la envidia sana, eso es un oxímoron, ¿de acuerdo? Yo de la mala, pero bueno, ya digo. ¿Y qué era lo que pedía Fichte en estos discursos? Pues era básicamente buscar ese Volksgeist, ¿no? Es decir, ese espíritu del pueblo que estaba en lo popular, en las canciones, en los cuentos, en todas estas cosas que no habían pasado por los depravados franceses. ¿De acuerdo? Es decir, era como si lo alemán fuera una cultura, digamos, podremos utilizar la palabra ario, ellos todavía no lo utilizan, pero así os vais haciendo una idea de dónde termina todo esto. ¿De acuerdo? Os voy haciendo un poco de spoiler. ¿De acuerdo? Es decir, digamos que era eso, lo alemán era como algo puro. Algo sin contaminar, que no había pasado por unos intelectuales depravados, ¿de acuerdo? No como los franceses, ¿de acuerdo? Que le echan mantequilla a todo y así están. ¿De acuerdo? Pues aquí era eso, es decir, recuperar estos cuentos. Uno de los caminos, ¿cuál era? Der Name Wunderhorn. Vamos recuperando poesía. ¿De acuerdo? Unos años antes había habido otro señor que se llamaba Heinrich Museus, ¿de acuerdo? Que había publicado otra recopilación de cuentos, pero en la cual él reconoce que sí, que los ha retocado, que ha hecho de todo con ellos. ¿De acuerdo? Es decir, y
la más gorda va a ser precisamente los cuentos de los hermanos Grimm. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la versión oficial, ahora la comento un poquito. ¿Qué pasa con los hermanos Grimm? Os hago una historia un poco... Por cierto, voy a utilizar unos datos filológicos de ediciones, no sé cuánto. Yo no he podido utilizar las ediciones, las diferentes ediciones, me he tenido que manejar por literatura secundaria. Entonces, bueno, que lo sepáis, manejar las 7 ediciones de los hermanos Grimm, joder... ¿De acuerdo? Da mucho miedo, da mucho miedo. Bueno, pues resulta que eso, entre 1812 y 1819, los hermanos Grimm publican en 2 volúmenes una recopilación de cuentos teóricamente recogidos entre la gente, los hermanos Jacob y Wilhelm, o Guillermo. ¿De acuerdo? Es decir, Guillermo, Jacobo y Guillermo, o Santi, mejor. Santi y Guillermo, ¿de acuerdo? Es decir, y digamos que deciden trasladarlos a la imprenta tal y cual a ellos se los han dado. Ya. ¿De acuerdo? Tal y cual se los dieron, nosotros los entregamos, nosotros somos solo, digamos, unos intermediarios. Y entonces meten un prólogo en el que ellos dicen que sí, que han encontrado esa poesía popular alemana que transmiten, que es maravillosísima, que es el mito, como era el mito antiguo germánico, fijaos la expresión, ¿de acuerdo? El mito antiguo germánico trasladado, que ellos no han tocado nada, ni una coma han tocado, ¿de acuerdo? Es decir, y el libro se convierte en un éxito. ¿Qué pasa? Que en la segunda edición el prólogo cambia un poco. Le dicen que bueno, que sí, que algo han hecho, pero para que quedara más bonito, porque algunos quedaban muy feos. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos que ya en la segunda edición ellos están reconociendo que han tocado ese material. Vale, este material de los cuentos de los hermanos Grimm, 200 cuentos y 10 leyendas, ¿de acuerdo? Se considera eso, es decir, la primera recopilación fiable desde el punto de vista del folclore que se hizo nunca. Porque suponía que recogía la voz del pueblo y la transmitía tal cual. ¿De acuerdo? Y además se suponía que eso estaba recogido entre campesinos analfabetos. ¿De acuerdo? Es decir, que no sabían leer. Y que estaba recogida por toda Alemania. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir por partes, como diría ya que el destripador. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la versión oficial? Os la leo. Los hermanos Grimm recorren los estados germánicos recopilando cuentos tradicionales narrados por ancianos campesinos analfabetos. Importante ese trío, anciano, campesino, analfabeto. Debería decir sobre todo anciana, campesina, analfabeta. ¿De acuerdo? Que reflejan el espíritu alemán no contaminado por influencias literarias extranjeras. Estos cuentos recopilados son reunidos en un libro sin modificar su lenguaje ni su contenido, con una intención meramente filológica. Solo posteriormente son conscientes de la existencia de un público infantil e introducen leves modificaciones en los relatos para adaptarlos a dicho público. Esta fidelidad a las fuentes muestra a las claras su espíritu científico y por ello se han convertido, con razón, en un modelo de trabajo de campo y de respeto por los materiales de base. Firmado Hermann Grimm. ¿De acuerdo? ¿Quién es Hermann Grimm? El hijo de Wilhelm. ¿De acuerdo? Que hace la primera, digamos, biografía y la primera descripción de ese trabajo de campo de los hermanos Grimm. ¿De acuerdo? Evidentemente es el hijo del que lo había hecho. ¿De acuerdo? Y él es el primero que empieza a encontrar ciertas disculpas a cosas que no se ven muy claras. Por ejemplo, los cambios de edición a edición. ¿De acuerdo? Que Hermann Grimm dice que bueno, que no, eso se debe a que, bueno, buscaban un tono general para la obra, que además, pues Jacob se aparta de la obra y queda en manos de Wilhelm, que bueno, que sí, pero vamos, que se recorrieron Alemania, que lo flipáis. Además que hablaron con viejas así de viejas, y todas analfabetas, ¿de acuerdo? Todas. O sea, entre todas no habían ido ni una semana a clase, ya os digo. Es decir, y aquí empiezan un poco las historias, ¿de acuerdo? Porque cuando empezamos a ver un poco qué hay en los cuentos de los hermanos Grimm, nos damos cuenta de que hay algunos errores. Por ejemplo, el origen de los cuentos, ¿de acuerdo? Resulta que aparecen Hessen, ¿de acuerdo? Que es el octavo estado de Alemania en superficie, es decir, no es de los más grandes, Kassel, que curiosamente está en Hessen,
y la zona del río Main, que curiosamente pasa por Hessen. Es decir, es como si dijésemos origen, Peralvillo. El siguiente cuento, origen, provincia de Ciudad Real. El tercero, origen, zona del río Guadiana. ¿De acuerdo? Fijaos, lo del río tiene muy mala leche. ¿De acuerdo? Lo del río tiene muy mala leche, porque yo como zona del río Guadiana puede ser de cerca de Guadalajara o puede ser de Huelva. Fijaos en el pequeño detalle, ¿de acuerdo? Es decir, Hessen, Kassel y la zona del Main. Dices, leche, pero está todo al lado. Anda, y si resulta que no patearon tanto. Bueno, pero igual no patearon, pero a ver, un campesino es un campesino igual en todos los sitios, ¿de acuerdo? Así que, claro, resulta que, bueno, pues no patean tanto, a lo mejor no es toda Alemania, pero Hessen, que Hessen está en el céntrico de Alemania. ¿De acuerdo? Así que esto representa muy bien el origen germánico. Fijaos, ayer, un segundo te corto, Carlos, sí. Le hablaba a los de alemán que yo el Erasmus de hace 2 años lo hice haciendo la ruta de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Fui a investigar un poco cómo adaptar lo que hacían los museos, las oficinas de turismo, los centros para adultos parecidos en Alemania con los hermanos Grimm, para aplicarlo aquí a lo que podíamos hacer con el Quijote, por ejemplo, zona de los hermanos Grimm. Lo primero, tienen un negocio turístico en torno a los hermanos Grimm y a los cuentos de hadas, y no sé qué, impresionante. Yo cuando vi esa ruta turística de los hermanos Grimm que cruzaba toda Alemania, yo dije, yo aquí no voy a tener tiempo de en 10 días en Alemania hacer mi Erasmus, investigar, ir a preguntar, ir a no sé qué. Centro de operaciones, Kassel. Yo fui a Kassel, me quedé ahí, llego, empiezo a buscar, empiezo a investigar y lo primero que me dicen los alemanes es qué bien que hablas alemán, estupendo, porque ahí no hablaba nadie inglés, y me dicen, bueno, ¿tú qué haces aquí? No, mira, yo es que vengo para los hermanos Grimm, porque Cervantes, y me empiezan a mirar como diciendo, ¿esta está loca? Lo primero comparando los hermanos Grimm con Cervantes. Pero por otro lado yo decía, es que claro, me tengo que hacer toda la ruta, y me dijeron, a ver, como eres profesora y de filóloga, toda la ruta, tú tienes que ver dónde nacieron, dónde vivieron, Kassel, el bosquecito en el que se inspiraron para tales no sé qué, con lo cual de repente... En una manzana. 600 kilómetros, efectivamente, se me quedó maravilloso para mi Erasmus, el centro de operaciones en Kassel, y el lugar más recóndito al que fuimos creo que estaba a 42 kilómetros de Kassel. Entonces, es verdad que de repente esta ruta tremenda de los hermanos Grimm, que es maravillosa y que tenéis que ir a verla porque es una forma preciosa de descubrir Alemania, de repente, filológicamente, cuando tú vas no como turista, sino como estudioso con un Erasmus, te dicen, te decimos la verdad, quédate en Kassel. O sea, es eso. A mí me vino estupendamente, pero dije, hombre, qué timo, esto es un poquillo... Es como si dijéramos, ruta del Quijote, pues como están en Zaragoza, en Barcelona, en no sé qué y no sé cuántos... Así se hizo en el 2005, así se hizo. Claro. Así se hizo, que la ruta del Quijote eran como 2000 y pico kilómetros, entre unas cosas y otras. Sí, porque pasaba por Barcelona, y luego va a pasar, y por Zaragoza, claro. Y por, ya lo digo, por todos los lados. Yo creo que pasaba por la terraza de mis padres. Sí, porque una vez se me cayó ahí un Quijote, entonces... Pero bueno, sí. Bueno, sí. Bremen vive de los músicos de Bremen, del cuento. Y Hamelin, del flautista de Hamelin, ¿de acuerdo? Cuando resulta que los músicos de Bremen en el cuento jamás entran en Bremen. Es curiosísimo, se quedan en las afueras, pero bueno, vamos a dejar ese detalle, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, vamos a ver, venga, se recorrieron Hessen, venga, que está muy bien, ¿de acuerdo? Vale, hablando con sus informantes, vale. ¿Quiénes son sus informantes? ¿Y esto por qué sabemos que estos son los informantes? Por el manuscrito de Brentano, ¿de acuerdo? Primero, por la edición que ellos tenían, de la copia que ellos tenían de la primera edición y el manuscrito de Brentano, en el que aparecían quiénes eran los informantes. Por cierto, estos manuscritos los hermanos Grimm los destruyeron. Tenemos la copia de Brentano, ¿de acuerdo? Ellos destruyeron los manuscritos. ¿Nos suena Macpherson? Bueno, pues eso, ¿de acuerdo? ¿Nos suena Macpherson? Vale. Bueno, pues la cuestión es que aparecen una serie de informantes que los tengo aquí puestos en orden de importancia, ¿de acuerdo? Que son la familia Hapsenflug, espero haberlo dicho bien. Perfecto. Va, fíjate tú. Con sus hijas Dorotea, Gretchen, Janet y María, ¿de acuerdo? Es decir, cada una de ellas informa de una determinada manera. Luego está la familia Will, ¿de acuerdo? Estos ya informan de una manera un poco más rara. ¿Qué pasa con estas dos familias?
Porque resulta que eran amigos de ellos. De hecho, Marie Hasenpflug va a ser cuñada de la hermana de los Grimm. ¿De acuerdo? Dorotea creo que fue la mujer de Wilhelm. Ah, qué bien. ¿De acuerdo? Es decir, eran una familia de Kassel, de clase media alta, cultos, lo mismo que los Bild, ¿de acuerdo? Y además de origen francés hugonote. ¿De acuerdo? Es decir, que eran gente culta, la familia Bild, de hecho, en casa hablaba francés, ¿de acuerdo? Que conocían los cuentos de Perrault, que conocían los cuentos de la condesa d'Aulnoy, que conocían. Con lo cual esa pureza sin contaminar. Con lo cual, uy. ¿De acuerdo? Pero bueno, estos serán los Hasenpflug. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor, ¿cómo conocían ellos los cuentos? Pues conocerían los cuentos porque los contaban las criadas, el servicio, sus niñeras. Por ejemplo, Die Alte Marie. ¿De acuerdo? Die Alte Marie, que es algo así como María la Vieja. ¿De acuerdo? Die Alte Marie, según Hermann Grimm, era la niñera de los Hasenpflug. ¿De acuerdo? Era la niñera de los Hasenpflug y era una mujer ya muy mayor. Él la conoció, dice Hermann Grimm. Curiosamente había muerto 16 años antes de que naciera él. Dejémoslo esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, es decir, era la niñera. Luego ya la niñera ya no era tanto la niñera, ya era la ama de llaves, ¿de acuerdo? Ya era la ama de llaves, pero a ver, que no tenía ni puñetera idea de leer ni escribir, ¿de acuerdo? Esto que quede claro. Y les había contado los cuentos. Bueno, Die Alte Marie, que teóricamente Marie Müller, no era ni el ama de llaves ni nada. Era la última de la Hasenpflug, Marie, que era la hermana mayor y por eso la llamaban María la Vieja. Ah, claro. ¿De acuerdo? Es decir, la que iba a ser después cuñada de los Grimm. ¿Qué cosas tiene la vida? Es decir, era la tía de Hermann Grimm. Algo así, ¿de acuerdo? Fijaos que la cosa empieza... Ostras, esto empieza a moverse, ¿de acuerdo? Pero bueno, menos mal que tenemos a Dorothea Wiemann, o Wiemann, o... ¿qué? Wiemann. Dorotea, la Madonna de la oralidad, Nuestra Señora del cuento popular, ¿de acuerdo? Es decir, una anciana, muy anciana, analfabeta, que vivía en el campo. Ellos iban a su pequeña cabaña, etcétera, etcétera, etcétera. Mi cabaña, bueno, anciana sí porque ya era mayor para la época, ¿de acuerdo? Ni analfabeta ni leches. Y encima, de familia hugonote francesa. ¿De acuerdo? Pero teóricamente Dorothea Wiemann aparece incluso en los frontispicios de las ediciones de los Grimm como esta es nuestra super mega informante. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos, resulta que de campesinos analfabetos, nada. Es decir, no tenemos ni un solo campesino analfabeto. Esto no quiere decir, cuidado, que no haya algún cuento suelto donde la fuente sí efectivamente pueda llegar de ahí. Pero en su mayoría, ¿de acuerdo? Estos son, digamos, los informantes que tenemos de los Grimm. Ostras, ya nos van fallando dos cosas. Primero, ya no es toda Alemania. Segundo, ya no es el pueblo popular populachero. ¿De acuerdo? Sino que estamos hablando, resulta, de gente de clase media, alta, culta, que habla francés y que conocen a Perrault y que conocen a d'Aulnoy. Curiosamente, dos cuentos que aparecen en la primera edición que no aparecen en la segunda. Se llaman El gato con botas, ¿de acuerdo? Y el otro no recuerdo ahora cuál es. Claro, El gato con botas es que es el cuento probablemente que suena más a culto de todos, ¿de acuerdo? Pues El gato con botas ellos acaban quitándolo porque dicen, ostras, que esto suena mucho francés, ¿de acuerdo? Y quitan varios cuentos que le suenan a francés. Ah, Barba Azul es el otro, ¿de acuerdo? Barba Azul y El gato con botas desaparecen en la segunda edición. Fijaos en el detalle, ¿de acuerdo? Fijaos en el detalle. Pero bueno, vamos a suponer, todo esto que estoy diciendo yo cuando el vamos a suponer y tal, esto es lo que hacen los folcloristas cuando estudian los cuentos para intentar salvar a los Grimm. Todo esto que os estoy contando se conoce desde hace más de 100 años. ¿De acuerdo? En el centenario de la primera edición todo esto se conocía ya. ¿Qué pasa? Que los folcloristas han seguido defendiendo a los Grimm. Han seguido defendiéndolos a pesar de todas las evidencias que hay, porque todo esto tiene su demostración documental, ¿de acuerdo? Esto no es que me haya sentado yo un día y decir, vamos a joder a los Grimm.
¿De acuerdo? No, o sea, todo esto, yo de hecho me baso en un libro de John M. Ellis, ¿de acuerdo? Que se titula One Fairy Story Too Many, algo así como un cuento de hadas de más, o de sobra. ¿De acuerdo? Es decir, él dice que los, ¿cómo se llama? Los Kinderungesmärchen tienen 200 cuentos más uno que sobra, que es la historia de cómo se hicieron. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que de momento ya, ostras, las fuentes, esto empieza a temblar. ¿De acuerdo? Pero bueno, a ver, pero ellos cogieron los materiales y los pusieron tal cual. Si os fijáis, ahí tengo 6 puntos. ¿De acuerdo? Tenemos modificaciones no solamente de edición a edición, que esto podría ser más o menos normal. Es que tenemos versiones desde la copia que ellos tenían manuscrita, la que os decía, la copia de Brentano, ¿de acuerdo?, a la primera edición. De hecho, solamente en este paso de los manuscritos a la primera edición, los cuentos multiplican su extensión por 2 y hasta por 3. ¿De acuerdo? Es decir, si el cuento era así, se convierte en una cosa así. Si eso no es retocar, vosotros me diréis. ¿De acuerdo? Es que, hombre, había que conseguir que sonaran, que sonara como a popular. ¿De acuerdo? Van introduciendo elementos para hacer que parezcan cuentos, que parezcan populares, ¿de acuerdo? Y que parezcan infantiles. Este es el mío, perdonad. Pues no, no es el mío. No es el mío. Bueno, vale. Pues es decir, fijaos, en ocasiones aumentan el tamaño de los textos hasta el triple, ¿de acuerdo? Luego, los cuentos que suenan a francés se van fuera. ¿De acuerdo? Lo que os decía, el gato con botas, barba azul, le digo, no. Esto que suene a alemán, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que les interesaba a ellos? Ellos están dentro del nacionalismo, esto no lo olvidemos. ¿De acuerdo? ¿Es malo? No, no es malo. ¿De acuerdo? Para nada, no es malo, tampoco es bueno. ¿De acuerdo? No es malo. Pero que sepamos que estos cuentos que teóricamente eran la expresión popular tal cual, ya tienen un sesgo. ¿De acuerdo? Vale. Luego están los retoques de expresión. Aquí hay cosas preciosísimas, ¿de acuerdo? Aquí hay cosas preciosísimas, desde meter paralelismos que no hay en la versión original, hasta introducir, por ejemplo, lo que son las estructuras tripartitas, es decir, esto de las cosas que veíamos que pasan 3 veces, ¿de acuerdo? Pues, ¿que pasa una sola? Pues yo lo meto 3, lo repito, ¿de acuerdo? Metemos paralelismo, hicieron de todo, para que sonasen más a cuento, ¿de acuerdo? Cuando a lo mejor en un cuento, como en la versión de Blancanieves, resulta que era el padre el que la salvaba, pues de nada, no vamos a poner al padre, vamos a poner un príncipe que mola mucho más, ¿de acuerdo? Es decir, introducían este tipo de elementos curiosísimo. Y luego la más alucinante, que esta además se produce hasta las ediciones de los años 50, ¿de acuerdo? Que es la eliminación de lo, ahí lo pongo entre comillas, escabroso. Los incestos, vamos a apartarlos, ¿de acuerdo? Y decís, ahí una cosa ya lo vimos el primer día y lo vimos en la charla anterior, el tema del incesto en los cuentos es una auténtica plaga, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, pues aquí los apartamos. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, hay un cuento que a mí me hace mucha gracia, que es algo así como Juan Arroyo y Jacobo Arroyo, ¿de acuerdo? Que dice, el original dice, había una princesa que no se podía casar. Así, ¿de acuerdo? El padre le hizo una casa al lado de un arroyo y la princesa tuvo 2 hijos. Así queda. ¿Cómo lo ponen los hermanos Grimm? Había una princesa que no se quería casar. Fijaos. Su padre le puso una casa junto a un arroyo mágico. La princesa bebió del arroyo, se quedó embarazada y tuvo 2 hijos. Y los llamó Jacobo Arroyo y Juan Arroyo. ¿Qué pasaba en la versión original? Que queda una cierta sospecha de por qué no se puede casar. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene 2 hijos? Porque la encierra el padre. No. ¿Por qué la encierra el padre? Ahora no, fijaos que es que le pone hasta el apellido del padre. Juan Arroyo y Jacobo Arroyo. ¿De acuerdo? Fijaos en estos detalles, es decir, cómo ellos lo modifican para que esto, claro, hijos ilegítimos, no por Dios. ¿De acuerdo? Incesto, vamos, ya, ¿de qué estamos hablando? ¿De acuerdo? Es decir, eso sí, cuando había que soltarles leches a un niño, había que cortarlo en trozos o había que se tuviese que desangrar, ahí no había problema. Las escenas de sangre,
Ahí entran. Y otra cosa que había que quitar, que lo pongo ahí, es decir, ya de carácter más ideológico, el caso, por ejemplo, de las madres por madrastras. ¿De acuerdo? Cuando las madres son malas, automáticamente ellos, bueno, poquito a poquito, las van convirtiendo en madrastras. Hansel y Gretel. En Hansel y Gretel, en la versión original, era la madre la que le dice al padre que nos vamos a llevar a los niños. Curiosamente, en el manuscrito el padre dice, es verdad, que si no nos morimos de hambre. En la primera edición, es la madre que le dice al padre, vamos a llevarlos al bosque, y el padre, ay no, pobrines. Ya modifica un poco al padre. En la segunda la madre ya insiste mucho y el padre que no, pero al final, como muy mala, le convence. Luego ya se convierte en la esposa del padre, es decir, en la madrastra, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos cómo van transformándola, ¿para qué? Para que, digamos, las figuras paternas, tanto el padre como la madre, digamos, queden limpias. Queden limpias. Es decir, ¿por qué el padre lleva a Hansel y Gretel al bosque? Pues porque la madrastra era muy mala. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos aquí variantes de estas a dolor, ¿de acuerdo? De hecho, solamente hay un cuento, uno, ¿de acuerdo? Que es El gato y el ratoncito, que pasa directamente, o sea, tal como está en el manuscrito, a los cuentos. Curiosamente es un cuento de animales. ¿De acuerdo? Curiosamente es el único que no tiene retoques. Dicen, me cago en la leche, qué cosa más rara, ¿no? Fijaos un poco cómo funciona todo esto. Luego eso, las escenas violentas, incluso en muchas ocasiones las introducen. ¿De acuerdo? El caso, por ejemplo, del final de La Cenicienta. El caso de La Cenicienta termina con que, bueno, el manuscrito termina con que Cenicienta perdona a las madrastras y dice, bueno, pero queredme mucho, ¿eh? Así os lo juro. Y ¿qué hacen ellos en el cuento? Pues meten a unas tórtolas para que le saquen los ojos a la madrastra y a las hermanastras. ¿De acuerdo? Es decir, son cosas que son un poco hasta gratuitas, si os dais cuenta. ¿De acuerdo? Pero se suponía eso de reforzar ideológicamente esto. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta muy pronto de que los cuentos los están leyendo niños. Esto de que no se dan cuenta casi hasta los años 30, cuando sacan la Kleine Ausgabe, es decir, la pequeña edición que se ha llamado, una edición de 50 cuentos, 50 o 56, no recuerdo ahora mismo, destinada al público infantil, con ilustraciones de Ludwig Grimm, el otro hermano. Aquí todo quedaba en casa, ¿de acuerdo? Aquí todo quedaba en casa. Esto era otra cosa, no, pero unidos estaban los tíos, ¿de acuerdo? Igual no salían al campo a pasear juntos, pero unidos estaban, ¿de acuerdo? Ya digo, es decir, que ya tenían esta idea. Y entonces ellos tienen esta idea de que a los niños, tened en cuenta, estamos hablando de una época, ya lo veremos en la última charla que la dedicaré a Peter Pan, todos estos libros, esa paidofobia, ¿de acuerdo? Ese odio a los niños. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a molestar en casa. Sobre todo en las clases altas, en clase media alta, en la que los niños están en casa, no van a trabajar como en las clases bajas, y hay que aguantarlos. ¿De acuerdo? Y hay que educarlos en la obediencia y hay que educarlos en una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Es decir, y los hermanos Grimm se van a dar cuenta de ese papel. Aparte de que toda esta ideología germánica o germanófila, llamadla como queráis, ellos van a trasladarla a los niños. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil transmitir una ideología a un niño y que luego la mantenga de mayor que intentar convencer a un adulto. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos cómo ya ellos tienen esta idea. Bueno, pues yo digo, es decir, que se trataba eso, de que los cuentos fueran lo más alemanes posibles, ¿de acuerdo? Es decir, y le cambian el tono, cambian un poco de todo, y consiguen un verdadero monumento a la germanidad, ¿de acuerdo? Es decir, y de hecho, los nazis así lo entendieron. Es decir, los nazis se dieron cuenta de que los cuentos de los hermanos Grimm eran un pasote para educar a las nuevas generaciones, y los utilizaron. ¿Qué pasó? Cuando llegan los aliados, ocupan Alemania, ¿cuál es el primer libro que van a prohibir? Los cuentos de los hermanos Grimm. ¿De acuerdo? Precisamente para evitar que esa ideología pangermánica siguiese entrando por ahí. Es curioso, ¿de acuerdo? Es decir, es bastante curioso, fijaos cómo este libro, que se supone que es probablemente lo más honrado que se ha hecho jamás en cuentos, resulta que estamos ante un fraude bastante gordo, que encima lo que hace es darle más valor a otras recopilaciones como la de Afanasiev, por ejemplo, la maravillosa de Cuentos Populares Rusos, o por ejemplo incluso a la de Museus, ¿de acuerdo? Porque Museus por lo menos reconocía que le habían modificado las cosas.
¿De acuerdo? Aquí resulta que no tenemos ni fidelidad, ni las fuentes son las que se supone que son, ni que se recopilaron donde se tuvieron que recopilar, que dijeran un poco mentirosones. ¿De acuerdo? Luego, claro, ¿qué es lo que pasa? Que han salido muchas mentiras en torno a ellos. Antes os decía la de los músicos de Bremen. Pero hay un libro de Hans Traxler, ¿de acuerdo? Desgraciadamente solamente he encontrado una traducción italiana, que es la que empecé a leer, que se titula Die Wahrheit über Hansel und Gretel, ¿de acuerdo? La verdad sobre Hansel y Gretel. En la cual, te iba a preguntar antes si os habían llevado allí, resulta que encuentran un antropólogo investigando en Alemania, encuentra el sitio donde estaba la casita de la bruja de los hermanos Grimm, de Hansel y Gretel, que está concretamente detrás del área de servicio número 15 de la autovía que va de Frankfurt a no sé dónde. Como podéis imaginar, esto es más falso que un billete de 32, no, insisto, ¿de acuerdo? El libro es divertidísimo, yo lo que he leído, pero porque se inventa un antropólogo que es el que lo encuentra y no sé cuánto, es todo falsísimo, ¿de acuerdo? Pero parece ser que el área 15 de la autopista de Frankfurt a no sé dónde estuvo durante finales de los 70, libros del 76, así, de turistas. ¿De acuerdo? Así estaba, porque ahí había estado la casa de los hermanos Grimm. ¿De acuerdo? Fijaos, digamos, este tema de los fraudes, que muchas veces, en el caso de los hermanos Grimm, es lo que menos podíamos sospechar. Ya os digo, fijaos, porque nos da la impresión eso de que son la honradez a carta cabal. Y fijaos vosotros por dónde van las cosas. ¿De acuerdo? Fijaos por dónde va la cosa. Hoy en día ya se tiende a aceptar, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, yo os digo el libro este de Ellis, que es de principios de los 80, creo que es del 83, 84, no, 86, es del 86. Luego Bottigheimer también lo asume, claro, porque además le viene muy bien esta teoría, y a mí le viene fantásticamente a ella, pero poquitos más. ¿De acuerdo? O sea, el resto, cada vez que alguien habla de que los hermanos Grimm mentían, se llevan las manos a la cabeza y se ponen, se les hincha la vena al cuello, les sube el azúcar. Yo digo, se ponen que para qué, sobre todo Jack Sipes. Ya os dije que Jack Sipes, los cuentos populares son suyos. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso. Pues yo digo, pues yo por mi parte nada más me he estirado un poco para variar, ¿de acuerdo? Es decir, para variar me he estirado un poquito. Y nada, os dejo con Lidia, que creo que va a leer Hansel y Gretel, si no me equivoco. Que yo digo, este sí que es un libro que es muy curioso, es un cuento muy curioso, y sobre todo si veis la historia editorial del cuento, es flipante. O sea, de cómo empezó a cómo terminó, casi nada. Por cierto, decía Bruno Bettelheim, el que hizo el psicoanálisis de los cuentos de hadas, decía que la bruja aparece ahí porque es una proyección del padre que hace en ellos. ¿Por qué? Porque los hijos quieren matar a su padre y entonces generan una proyección subconsciente que es la bruja que les quiere matar a ellos. Ese sí que me da miedo a mí. Al fin y al cabo es la culpa. Por un conflicto edípico. Siempre. ¿De acuerdo? Os dejo con la idea. A ver si soy capaz de leerlo porque tengo una tos, chicos. Nada, 5 minutos y lo organizamos. Fijaos, una de las cosas que salva a los Grimm como gloria nacional en Alemania es que paralelamente a esta labor decíamos en alemán, de Sammlung, ¿verdad?, de recopilación de cuentos populares, desarrollan una labor que ahora mismo ha sorpasado en prestigio, y es su labor de confección y de elaboración del primer diccionario de Hochdeutsch, de lo que se considera alemán moderno, digamos. Entonces es verdad que cuando yo llegaba y les preguntaba, bueno, pues mira, estoy interesada en los cuentos de los Grimm, ¿y no te interesaría más su labor como lingüistas? Porque mira, el primer diccionario de alemán moderno, o sea, un poco están diciendo, aquí fueron un poco mentirosillos, y es verdad que todo el museo que tienen en Kassel, organizado en torno a los Grimm, creo que tiene un 10% sobre sus cuentos y un 90% sobre su labor como lingüistas y como... Pues eso, es que los Grimm han sido un poco como Elio Antonio de Nebrija, un poco Cervantes, un poco tal, y ahora mismo todo está mucho más enfocado en su labor como lingüistas, que fue brillante. Sí, no, tened en cuenta que ellos, antes de los cuentos, ellos hacen una recopilación de leyendas alemanas, tienen sus estudios sobre el sánscrito, la famosa ley de Grimm, que explica la evolución de todo el alemán. Me decían ayer, pero ¿cómo va a haber leyes como si fuesen físicos? ¿Hay una ley de Grimm? Sí, la ley de los hermanos Grimm. O sea,
que son unos señores que, cuidado, es decir, que todo lo que he dicho no quita ni esto de lo que es su labor, ¿eh? Es decir, el diccionario de alemán, etcétera, no quita ni esto, sino simplemente poner la recopilación en su lugar. Pero que sepáis que estamos hablando de dos de los intelectuales más importantes del siglo XIX, Sí. en toda Europa. Es decir, estamos hablando de dos señores que cuidado con ellos. Así que por ahí van los tiros ahí en Alemania. Mirad, no voy a leer el cuento completo porque todos conocéis Hansel y Gretel, solamente como curiosidad en alemán. Hansel, esa A se escribe con una diéresis, un signo ortográfico que en alemán se llama umlaut y que cambia la pronunciación de la vocal. De A se pronuncia E, con lo cual en realidad serían Hänsel y Gretel, aunque... Yo lo pronuncio bien. Tú sí. Pero yo voy a decir Hansel con J, porque vosotros sabéis que yo sé alemán. Bueno, pues este Hansel y Gretel, os voy a leer el inicio, todos sabéis cómo va, cómo termina, etcétera, pero os voy a leer el inicio de las versiones adaptadas que han llegado a nuestros días y el inicio de la original, la de 1812, porque no tiene desperdicio. Fijaos, lo que nosotros leemos a nuestros niños es lo siguiente. En una cabaña cerca del bosque vivía un leñador con sus dos hijos, que se llamaban Hansel y Gretel. El hombre se había casado por segunda vez con una mujer que no quería a los niños. Siempre se quejaba de que comían demasiado y de que por su culpa el dinero no les llegaba para nada. «Ya no nos quedan monedas para comprar ni leche ni carne», dijo un día la madrastra. «A este paso moriremos todos de hambre». «Mujer, los niños están creciendo y lo poco que tenemos es para comprar comida para ellos», contestó compungido el padre. «No, hay otra solución. Tus hijos son lo bastante espabilados como para buscarse la vida ellos solos. Así que mañana iremos al bosque y les abandonaremos allí. Seguro que con su ingenio conseguirán sobrevivir sin problemas y encontrarán un nuevo lugar para vivir», ordenó la madrastra envuelta en ira. «¿Cómo voy a abandonar a mis hijos a su suerte? Son solo unos niños». «No hay más que hablar», siguió gritando. «Nosotros viviremos más desahogados y ellos, que son jóvenes, encontrarán la manera de salir adelante por sí mismos». El buen hombre, a pesar de la angustia que sentía en el pecho, aceptó, pensando que quizás su mujer tuviera razón y que dejarles libres sería lo mejor. Voy a parar aquí, donde tenemos a un padre de los niños y a una madrastra. Una madrastra que da razones, es que no podemos comprar ni carne ni leche, lo básico. Vamos a dejarlos en el bosque, pero los vamos a dejar sabiendo que son jóvenes, que son inteligentes, que tienen ingenio y que al liberarlos de alguna forma, ellos conseguirán salir adelante y continuar su vida. Y así nos salvamos los cuatro. Esta es la versión que nos llega a nosotros. Sí, pero fijaos en el detalle que la madrastra grita, ¿de acuerdo? Grita, insiste. Es decir, tenemos este tipo de verbos que nos van indicando un poco ese carácter malvado de la madrastra, ¿de acuerdo? Es decir, que el padre porque acaba cediendo, porque le convence, no, para que se calle. Compungido, además, nos dice el hombre, ay, pero mira que son unos niños, y ella, no, porque, ¿no? Bueno, aún así, como os podéis imaginar, la versión original de 1812 es una auténtica barbaridad, donde no hay madrastra, sino que hay madre, donde los niños escuchan esta conversación entre los padres porque no pueden dormir del hambre que tienen, o sea, es una situación de hambruna, donde la madre biológica, le dice, coge a los niños, te marchas con ellos, los abandonas, les haces un fuego, no para librarlos del frío de la noche, sino para que con el calorcito se queden dormidos, medio drogados, medio anestesiados, y para que cuando se despierten se queden sin comida y ahí los devoren los animales del bosque y tú te vienes aquí y esta es la forma de sobrevivir. Atentos a la versión original de los Grimm de 1812. En el lindero de un gran bosque, ya no es un bosque cercano a la casita, sino que es un bosque grande y espeso, vivían un pobre leñador que no poseía nada ni apenas tenía que llevarse a la boca fuera del pan cotidiano para su mujer y sus dos hijos, Hansel y Gretel. Pero un buen día ya ni eso pudo procurarles y no sabía qué hacer para remediar su miseria, o sea, una hambruna atroz. Mientras daba vueltas en la cama por la noche sin poder dormir de la preocupación, su mujer le dijo, escucha, marido, mañana temprano, y empiezan los imperativos y el plan perfectamente urdido por esa madre de los niños,
Coge a los niños, dales a cada uno un trozo de pan, luego condúcelos al bosque, al pleno medio en donde está más espeso. O sea, ella ya ha ido a mirar cuál es el sitio. Hacer daño. Hazles un fuego y luego márchate y abandónalos porque ya no podemos alimentarlos. No, mujer, dijo el marido, no me siento capaz de hacer eso. Conducir a mis niños queridos a donde están los animales salvajes del bosque, que no tardarán en devorarlos. Si no lo haces, dijo la mujer, nos tendremos que morir todos de hambre. Y no lo dejó en paz hasta que él al final accedió. Pero resultó que los niños estaban todavía despiertos por culpa del hambre y habían oído todo lo que la madre le había dicho al padre. Gretel pensó, estoy perdida, y empezó a llorar desconsolada, pero Hansel dijo, tranquila, Gretel, no te disgustes, que yo sabré cómo remediar esto. Y a continuación saltó de la cama, se puso su chaquetilla, abrió la parte inferior de la puerta y se deslizó afuera. Era noche clara de luna y los guijarros blancos brillaban como monedas relucientes. Hansel se agachó, se llenó hasta arriba el bolsillo de su chaqueta con ellos, tantos como le cabían, y luego regresó a casa. Consuélate, Gretel, y duerme tranquila. Se volvió a acostar y se durmió. A la mañana temprano, antes de que saliera el sol, llegó la madre y despertó a ambos. Levantaos, niños, que nos vamos al bosque. Aquí tenéis un trozo de pan cada uno, pero seguid mi consejo y guardadlo para la hora de comer. Bueno, son varias las ocasiones en las que intentan abandonar a los niños. ¿Os acordáis esto que nos decía Carlos, que no es un abandono, sino que ya son tres? Son tres. Y cuando la mujer ya ve que el marido no es capaz de dejar a los niños en la parte más espesa y que los niños siempre regresan a casa, dice, esto se va a acabar. Así que en el tercer intento nos dice, la madre les condujo por tercera vez a un lugar mucho más profundo del bosque, un sitio en donde no habían puesto los pies en toda su vida, y les volvió a mandar que se durmieran allí junto al fuego, y que al caer la noche ya irían sus padres a por ellos. O sea, estamos hablando de una serie de cambios que va a hacer quizás que se facilite a los niños la lectura, pero que el cuento inicial es absolutamente atroz. Y lo que que lees tú de la versión de 1812 ya está cambiado. ¿De acuerdo? Ya está cambiado. Es decir, por ahí hay esas referencias a la luna, esas referencias a no sé qué. Eso en un cuento popular no está. ¿De acuerdo? Es decir, todo ese tipo de elementos de construcción ya literaria. La luna que se reflejaba en los guijarros, no sé qué. No. ¿De acuerdo? Es decir, ya han introducido una serie de cambios. ¿Qué pasa? Que eso, yo digo que concretamente Hansel y Gretel es un cuento que su historia editorial es alucinante desde el manuscrito, por cierto, que se llamaba Hermanito y Hermanita. ¿De acuerdo? Hermanito y Hermanita. Ya digo, va a pasar por una serie de cambios absolutamente increíbles. Es decir, desde el padre, la madrastra, el lenguaje. Es una cosa, lo único que coincide es la bruja que se los quiere comer. Ya, y poco más. En un minuto relato el final del cuento porque esto es una auténtica maravilla y una preciosidad para dormir tranquilos esta noche. La niña estaba llorando desconsolada en medio de la cocina, llorando amargamente y pensaba, cuánto mejor hubiera sido que se nos hubieran comido las fieras del bosque, por lo menos habríamos muerto juntos y no tendríamos que sufrir duelo, ni yo tendría que hacer hervir el agua para la muerte de mi propio hermano. Ah, Dios mío querido, ayuda a estos pobres niños, sácalos de este apuro. En aquel momento la vieja bruja gritó, Gretel, ven enseguida donde el horno. Y cuando llegó Gretel le dijo, mira dentro, a ver si ya ha cogido un bonito color el pan y ya está mollar, que mis ojos están débiles y ya no puedo ver tan adentro. Y si tú tampoco puedes, entonces te sientas encima de la artesa y yo te empujo adentro y así tú puedes moverte allí y verlo de cerca. Pero cuando Gretel estuviera dentro, ella quería cerrar la puerta y así Gretel se cocería también dentro de aquel horno ardiente y también a ella se la comería. Eso era lo que pensaba la malvada bruja y para eso había llamado a Gretel. Pero Dios respondió la súplica de Gretel y ésta dijo, no sé cómo tengo que hacer, enséñamelo tú primero, siéntate encima y yo te empujaré adentro. La vieja se sentó sobre la artesa y como era muy ligera, Gretel la empujó tan adentro como pudo y luego cerró rápidamente las puertas y echó el cerrojo de hierro por encima. Entonces la vieja empezó a chillar y a lamentarse dentro del horno caliente,
pero Gretel se marchó corriendo, así que tuvo que quemarse allí, sin remedio, del modo más miserable. Y Gretel corrió a donde estaba Hansel, le abrió la puerta y Hansel pudo saltar fuera y los dos se besaron llenos de alegría. La casita estaba toda llena de piedras preciosas y perlas. Ambos se llenaron los bolsillos con ellas, se marcharon de allí y encontraron el camino de vuelta a casa. El padre se alegró de volver a verlos, porque no había tenido ni un solo día de dicha desde que sus hijos se habían marchado. Y ahora resultaba que además era un hombre rico. En cuanto a la madre, había muerto. Punto final. Fijaos al padre que los abandona en el bosque, ¿de acuerdo? Al final es recompensado, porque, hombre, pobrecito lo pasó muy mal, ¿de acuerdo? Pero los niños, coño, que se lo come la bruja, que cuando Gretel va a buscar a Hansel está metido en una jaula al pobrín, ¿de acuerdo? A ver, pues nada, ahora el padre se hace millonario encima, para más cachondeo. Chicos, muchísimas gracias a todos por venir. Nos vemos el mes que viene.